Y el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante. Vamos a hablar acerca de la verdadera libertad, ¿ok? El tema que vamos a desarrollar es beneficios de ser libre. Beneficios de ser libre. Y bueno, pues vamos a hablar tanto de el área espiritual de nuestra vida, cómo nosotros podemos batallar contra aquellas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Hay muchas veces que nosotros nos encontramos en contra de la voluntad de Dios y nos encontramos peleando con Dios y nos encontramos yendo en sentido contrario de lo que Dios quiere. ¿Tendrá la misma consecuencia alguien que vive solamente abrazado a la gracia de Dios, alguien que vive en obediencia? Es un tema muy interesante para desarrollar porque al final de cuentas tanto el uno como el otro recibe gracia. Y recordamos que la gracia tiene un propósito, ¿ok? La gracia de Dios no es para que tú y yo nos volvamos personas que hagan lo que quieren, no. La gracia de Dios es el medio por el cual Dios nos va perfeccionando para que nosotros lleguemos a hacer su voluntad por la voluntad de cada uno de nosotros, ¿ok? Y este tema lo vamos a desarrollar estudiando Génesis 14. Vamos a hablar de este momento donde Abraham libera a Lot. Y vamos a ver que los dos habían salido hacia aquel lugar que Dios le mostró a Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Agarró a su sobrino Lot y salieron, y parecía que, pues bueno, ya estaban conviviendo ellos, que habían sido obedientes al Señor. Pero dice la palabra de Dios que sus pastores empezaron a tener altercados con los pastores de Abraham. Entonces ellos decidieron dividirse. Y esto es algo muy importante porque esto no fue una decisión que quizá tomó Lot por haber orado, sino que simplemente se sintió incómodo y decidió partir, ¿ok? Yo quiero que tú entiendas esto: la incomodidad no es mala. Cuando tú te sientes incómodo, no tienes que salir corriendo. Hay muchas personas que se sienten incómodos en un trabajo, ya quieren salir corriendo, se sienten incómodos en su matrimonio, quieren salir corriendo, se sienten incómodos con las reglas que ponen en casa, quieren salir corriendo. Y a veces tomamos malas decisiones por buscar nuestra comodidad. Bueno, Lot hizo esto. Lot, este hombre no oró al Señor para ver si era su voluntad que él saliera, que se apartara de Abraham. Simplemente vio incomodidad y decidió pues alejarse. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que hubo consecuencias de esta separación. En el capítulo 13 vemos cómo Abraham y Lot se separan, y en el capítulo 14 enseguida empieza a relatarnos la palabra de Dios algo que es muy interesante, ¿ok? Ahora, cuando Abraham entiende que su sobrino ya no está a gusto, pareciera que le da a escoger y él se va por lo que sus ojos piensan que es mejor. Dice en Génesis 13, versículo 9, que él le dijo: no está la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda aquella llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Fíjate, hasta sintió Lot: wow, me voy con la bendición de Dios, me voy hacia donde se ve la tierra con más abundancia. Y quizá él iba pensando: allá va a estar bien mi familia, allá van a estar bien mis ovejas, allá van a estar bien, vamos a estar mejor. Todavía Abraham me dejó escoger y escogí la mejor tierra. En su pensamiento, lo que él veía es que había escogido lo mejor, ¿ok? Delante de los ojos era lo mejor.
pero no era lo mejor, porque él no tomó esta decisión en base a la oración, en base a pedir un consejo, en base a hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces muchas veces nos dejamos llevar, ¿no?, por lo que nosotros vemos, y hay que tener muchísimo cuidado, porque no siempre lo mejor para nuestros ojos es lo mejor para nuestro espíritu. No siempre lo que creemos que es lo mejor para nosotros va a ser lo mejor realmente para nosotros, ¿ok? Entonces, aquí vemos que después de haberse tomado esta decisión, que vienen y que entran en guerra unas naciones vecinas, y en medio se encuentra este Lot. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, empieza a narrar acerca de una guerra que había entre varios reyes, el rey de Sodoma, el de Gomorra, Adma, Seboim, Bela y Zoar, contra el rey de Elam, Goim, Sinar, Eleazar. 4 reyes contra 5 reyes, según lo que narra Génesis capítulo 14, versículo 9. Y nos damos cuenta que es una guerra de varios pueblos que se unían para conquistar, ¿qué creen? Pues la tierra bonita. La tierra a la que fue Lot era muy bonita, pero no era el único que la quería. Entonces la palabra de Dios nos muestra que empieza a estar en medio de una batalla Lot, y bueno, pues tiene consecuencias, ¿ok? Nosotros también tenemos una batalla y estamos en medio de una batalla. En el mundo en el que nos rodea, en nuestro trabajo, en la universidad, hay una batalla, ¿saben? Y si nosotros no salimos orados buscando al Señor, va a ser muy fácil que nosotros podemos llegar a hacer aquello que las personas en el mundo hacen, y quizá caer presos de algún pecado o de algo que nos va a cautivar. Aquí vemos un cautiverio físico, pero en el Nuevo Testamento lo que nosotros vemos físico en el Antiguo Testamento, nosotros lo trasladamos al Nuevo y nos damos cuenta que estas batallas ya no es contra carne y sangre, sino ya es una batalla espiritual. Entonces, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Santiago 4:4, una instrucción para que nosotros estemos listos en medio de la batalla que está alrededor de nosotros. Dice la Biblia: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Fíjate cómo la palabra de Dios es bien clara. No puedes estar en los dos lados. No puedes estar siendo amigo del mundo, porque en ese momento tú te vuelves enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque las personas del mundo, ¿qué es lo que anhelan? Las cosas de este mundo, las cosas que se ven, las cosas que sacian la carne, ¿ok? Y es por eso tan peligroso este dispositivo para nosotros, porque esto es una propaganda al mundo, ¿no? Aquí te das cuenta, te puedes dar cuenta, abres cualquier aplicación y te das cuenta, a lo mejor las grandes comidas, los autos, los viajes, ¿no? Todo el mundo empieza a hablar acerca de cómo le llena a veces el mundo, y muy poca gente realmente lo usa para edificarse o para edificar a otros. Entonces esto es una ventana que nos abre las puertas al mundo, y debemos de tener mucho cuidado de no caer en el error de creer que eso nos va a saciar, que eso nos va a llenar. Generalmente lo que llena al mundo no es lo que llena al creyente, ¿ok? Nosotros podemos tener aquellas cosas que tiene el mundo y sentirnos huecos, sentirnos vacíos. Entonces, bueno, este Lot se encontraba en medio de esa batalla, y dice Génesis 14:10: y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Entonces nosotros nos damos cuenta que cayó preso también este hombre por estar en el lugar equivocado, ¿ok? ¿Qué es lo que hubiera pasado si él hubiera estado con su tío? Si él hubiera estado cerca de la familia,
si él hubiera estado protegido, pues muy probablemente no hubiera pasado lo que pasó aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Él se aleja de sus seres queridos. Él se va solo pensando que no necesita a nadie porque quizá vio la bendición que Dios daba mientras estaba con Abraham. Él creyó que él era el portador de la bendición y decide irse sin consultarlo al Señor, sin orarlo. Y bueno, pues vienen las consecuencias. Las consecuencias es que Lot cae en esclavitud. ¿Alguno de nosotros puede caer en esclavitud del pecado habiendo conocido a Cristo? Debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da varias enseñanzas acerca de este tema. Es cierto, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Pero cuando tú, habiendo recibido esa gracia y esa misericordia, aún así vuelves a caer, ¿qué es lo que empieza a pasar? Te empiezas a endurecer. Te empiezas a endurecer espiritualmente. Empiezas a ser cada vez menos sensible, hasta poder llegar el punto de darle la espalda al Señor. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esa dureza que viene a nuestro corazón cuando nosotros caminamos en desobediencia. A lo mejor tú dices, es que no pasa nada, es que ya llevo tanto tiempo. Y cada vez te vas volviendo más insensible a las cosas de Dios y cada vez te empiezan a gustar más las cosas de este mundo. La caída de un cristiano no es de un momento a otro, no de un momento que sale de la iglesia, llega al peor momento. No, es gradual. Poco a poco se empieza a endurecer, poco a poco ya no empieza a hacer sus devocionales, deja de asistir a la congregación, deja de tener relación con otros hermanos en Cristo, y cuando se da cuenta ya es una persona que quizá está muy alejada de la iglesia y que empieza a sentir ese vacío y que busca llenar esos vacíos con las cosas que ofrece este mundo. Romanos capítulo 7, versículo 15, hay una batalla que todos nosotros tenemos. El apóstol Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ok? ¿Alguien se ha sentido como el apóstol Pablo? De decir, híjole, otra vez volví a hacer esto. Bueno, esto por una parte nos da ánimo, porque nos damos cuenta que nuestras peleas son normales. A ver, repite conmigo, nuestras peleas son normales, nuestras caídas no. Algo muy importante. Todos los que estamos aquí tenemos distintas peleas, distintas batallas, pero no todos los que están aquí viven en victoria en esas batallas. Hay personas que quizás están esperando que el Señor algún día se aparezca y les diga, ya no tienes este pecado, ya eres muy fuerte. A partir de ahora ya no te van a traer las mujeres. Ay, no, qué miedo, ¿no? No, pues hay cosas con las cuales vas a luchar toda tu vida. Pero ¿sabes algo? Dios, cuando nosotros caminamos con Él, empieza a producir en nosotros dominio propio. Empieza a producir en nosotros carácter, empieza a producir en nosotros fe para que ya no andemos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Estar pegados a la palabra de Dios. Y entonces viene un montón de cosas a nuestra vida espiritual, ¿ok? Ahora, nosotros nos damos cuenta que Lot pasó un proceso de estar cautivo y bueno, perdió muchas cosas. Dice la palabra de Dios que todas sus riquezas fueron quitadas, su familia fue quitado. Y así cuando la palabra de Dios dice que hay diferentes consecuencias para aquel que permanece en obediencia y en desobediencia. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña en Deuteronomio 28, versículo 1. Escucha muy bien, es uno de los capítulos más importantes de la Biblia, porque aquí la palabra de Dios dice todo aquello que va a acontecer al que cumpla la palabra de Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz que Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Fíjate, alguien que camina en obediencia
es alguien que atrae para sí bendición. Y velo en el mundo natural. En el mundo natural, alguien que hace lo bueno es alguien que le va bien, alguien que establece relaciones sanas. Si tú tienes tu devocional, si tú te alimentas de la palabra de Dios, ¿cómo va a estar tu familia? ¿Cómo va a estar tu matrimonio? ¿Cómo va a estar tu relación con tus padres? ¿Cómo va a estar tu relación con las personas que están a tu alrededor? Ahora, ¿qué pasa si tú te alejas de las Escrituras? Bueno, aparentemente nada, porque ahí sigue la esposa, o ahí siguen los hijos, o ahí siguen las personas. Pero ¿sabes? Ya no eres de bendición. Ya no eres esa fuente llena que cuando abres tu boca, tú le ayudas a las personas. Eres uno más del montón. Y yo no sé tú, pero nosotros no venimos a este mundo para ser uno más del montón. Tú y yo venimos a este mundo para ser la luz del mundo. Tú y yo venimos para ser de bendición, para ser esos padres que ponen el ejemplo a los hijos, esos hombres que siempre pueden levantar la voz con la verdad y decir, esto está bien y esto lo bendice Dios por esto y por esto y por esto. Ahorita hay tantos temas que se están levantando, ¿no? Se están peleando en redes sociales, qué es esto, qué es el otro, que por qué los cristianos son intolerantes, etcétera, etcétera. ¿Y tú tienes respuestas para todo eso? Bueno, deberíamos de. La teología y la palabra de Dios no solamente es para los pastores, no, es para todo aquel que quiera conocer a Dios y quiera hacer luz en medio de las tinieblas. Ahora, la Biblia nos enseña que también va a haber consecuencias si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios en el Deuteronomio 28, versículo 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos a servirles. Pero acontecerá, verso 15, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjate algo muy interesante. A veces nosotros decimos, híjole, ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué a veces yo emprendo cosas y no me salen y se bloquean? Y parece como que a otros les salen bien los negocios y a mí no me salen bien los negocios. Y parece como que a otros les sale bien el tema de la familia y a mí no me sale bien. Y parece que las esposas de otros sí entienden y la mía no entiende. ¿Será realmente que Dios te quiso jugar una mala jugada a ti? Que dijo, a ver, vamos a hacerlo sufrir un poco. No, realmente los principios de la Biblia funcionan y le funcionan a todos. Quizá si otra persona estuviera en tu lugar, haría prosperar lo que tú no has hecho prosperar. Tómala. Qué fuerte pensar eso, ¿no? Quizá otro hombre haría prosperar lo que yo no he hecho prosperar. Y quizá yo no lo he hecho prosperar porque no he sido obediente al Señor. Porque no he hecho las cosas a la manera de Dios. La palabra de Dios dice que si yo no estoy pegado a la palabra de Dios, entonces las maldiciones, las consecuencias me van a alcanzar. Y bueno, tú a lo mejor puedes decir, ay pastor, sí, pero Jesús ya murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, Él se llevó todas nuestras maldiciones. Vamos a ver cuáles son estas maldiciones que alcanzan a aquel que no es obediente a la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta que no son maldiciones espirituales, son maldiciones de cosas de aquí en la tierra. Verso 16, maldito serás en tu ciudad y maldito serás en el campo, maldito en tu canasta y en tu hartaza de amasar, maldito en el fruto de tu vientre, en tu tierra, en la cría de tus vacas, en los rebaños, en tus ovejas, maldito serás en tu entrar y en medio de tu salir. Si tú no estás pegado a la palabra de Dios, no te vas a poder relacionar con las personas, no vas a poder perdonar, no vas a tener amigos, no vas a tener gente cercana.
Si tú no estás pegado a la palabra de Dios, no vas a saber cómo funciona la creación de Dios. Y tú no vas a prosperar en tus animales. Les decía en aquellos tiempos, se dedicaban a la tierra. Bueno, pues en la ley había mandamientos para hacer prosperar la tierra. Había mandamientos para que los rebaños crecieran. Había mandamientos para que le fuera bien al pueblo de Israel. Pero cuando ellos desobedecían y hacían lo que ellos querían, no había manera que ellos hicieran prosperar ni su tierra, ni sus amistades, ni nada de lo que tenían. Verso 20. Deuteronomio 28:20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad. ¿De qué? De tus obras. Fíjate, no es un Dios así de, no me haces caso, te voy a destruir. No, va a ser la consecuencia de tus malas decisiones. Va a ser la consecuencia de no entender que todos nosotros estamos luchando contra una naturaleza caída y que necesitamos guía, que nuestra tendencia. ¿Cuántos creen en el libre albedrío? A ver, levanten la mano. ¿El libre albedrío existe? Sí. Pero el libre albedrío del hombre caído siempre tiende al mal. Siempre tiende al mal. Siempre tiende a tomar malas decisiones. Y vemos a un niño, no se le enseña a hacer lo malo. ¿A alguien de ustedes se le enseñó a hacer lo malo? No. Aprendimos, lo buscamos, lo descubrimos, pero la maldad ya venía en nosotros. Dice la palabra de Dios que la maldad de nuestras obras va a alcanzarnos si nosotros no buscamos vivir de una manera distinta. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, que entres en tomar en posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Fíjate, también enfermedades físicas por no aprender a hacer las cosas a la manera de Dios, por tomar malas decisiones, y todo esto son consecuencias de alejarse de la palabra de Dios. Entonces vemos que cuando nosotros estamos en una esclavitud espiritual, vienen consecuencias por nuestro pecado. No hay nadie que pueda evitar las consecuencias terrenales que tienen nuestras malas decisiones. Un hombre enojón. A ver, por aquí seguramente hay uno. Ahí está, bueno, dos con Cristian. Por aquí seguramente hay varios que están luchando con eso. Y tú dirás, bueno, pues es que yo soy así. Y empezamos a justificar, es que yo necesité carácter para crecer en el medio en el cual crecí, pero gracias a cómo fui, tenemos todo lo que tenemos. Y empezamos a justificar nuestra desobediencia a Dios y empezamos a construirle un monumento de que gracias a eso somos lo que somos, sin entender que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y empezamos a pensar que aquello que es una debilidad, de acuerdo a la palabra de Dios, para mí no aplica, porque para mí es una fortaleza. Por eso la Biblia es comparada con un espejo. La palabra de Dios dice que si tú vas a la Biblia y te das cuenta que algo en tu vida no está bien, enseguida vayas y lo corrijas, porque si no vas a ser como un oidor olvidadizo, que vas a saber que tienes un problema, pero por no corregirlo inmediatamente, vas a terminar haciendo lo mismo que tú ya te diste cuenta. Ahora, la Biblia nos enseña en Génesis 14:13. Vino uno de los que se escaparon del campamento de Lot y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, del amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces vino uno de los que se escaparon, que les fue mal, y vino a dar testimonio. Oye, ¿sabes qué? Pues secuestraron a tu sobrino.
Había una diferencia muy grande. Unos estaban cautivos, otros no, eran parte de la misma familia. Pero dice la Biblia en Génesis 14:14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 hombres, y los siguió hasta Dan. ¿Cuántos hombres eran? 318. Eran súper poquitos. Iban a pelear, ¿te acuerdas quiénes estaban peleando? Dice aquí que eran 4 reyes contra 5. Estaban peleando 4 reinos contra 5 reinos. ¿Y cuántos hombres iban a ir? 300, dice la palabra de Dios. Eran súper poquitos. Dice 318. Y los armó. Y ahora aquí hay una diferencia muy grande, porque a pesar de que eran menos, Abraham caminaba con el Señor. Y esta es la gran diferencia en cada uno de nosotros. Mira, a veces nosotros pensamos en nuestros recursos, en nuestras familias, ¿cómo yo la voy a poder hacer? Te pones a ver a lo mejor tu casa y dices, no sé cómo voy a pagar esto. Te pones a ver tus problemas y dices, no sé cómo voy a salir de esto. Y tus ojos se vuelven en tus recursos, en tu poder, en tu inteligencia, en tu fuerza. Y aquí tenemos un hombre que caminaba con Dios, que si hubiera visto sus recursos, ¿tú crees que hubiera ido a rescatar a su sobrino? Somos 300, nos van a hacer papilla, nos van a destrozar. Son personas que se dedican a la guerra, son de las personas más poderosas de esa época. Estaba en medio de una guerra, pero él no vio sus recursos, él lo que vio era que estaba caminando con el Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que cultivar como hombres. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, pero seguramente tienes pretextos para no caminar con Dios. Que está joven, puede decir la escuela y las tareas. El que ya está casado puede decir, no, pues es que ya la esposa, el trabajo, ¿no? Todos siempre tenemos algún pretexto. El que está en la universidad, el que está en el trabajo, el que está... Siempre hay muchas cosas que hacer. Siempre va a haber muchas cosas que hacer. Y mientras más vas avanzando en la vida, ¿qué crees? Más cosas vas a tener que hacer. Pero también entre más grande te vuelves más inteligente para seleccionar qué sí vas a hacer y qué no vas a hacer. Y hay algo que no es negociable: nuestra relación con Dios. Porque llega un pico en nuestra vida donde vamos adquiriendo más fuerza y nos vamos volviendo más fuertes, pero ya después de ahí nos damos cuenta que ya nuestras fuerzas físicas ya no son las mismas que hace varios años. Nos empezamos a dar cuenta que ya nos tenemos que agarrar de algo porque no somos eternos. Nos empezamos a dar cuenta que ahora ya hay personas que dependen de nosotros. Y entonces es cuando tenemos que acudir al único que puede ayudarnos a salir adelante. Aquí vemos a Abraham, que era un hombre preparado, un hombre listo, que tenía una relación con Dios, que armó a sus 318 y fue a buscar a su sobrino. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. 300 bien armados pueden hacer más que muchos. Pero nuestras armas no es que vamos a andar todos con pistola, ¿no? Por si alguien se mete con nosotros. Vamos todos a hacerle el paro, no se trata de eso. ¿Qué pasaría si buscamos estas armas de las que habla la Biblia? ¿Qué pasaría si eres un hombre que propone en su corazón no volver a faltar a una reunión de oración y poner el ejemplo en tu familia de que es prioridad la oración? ¿Qué pasaría si pones como prioridad todos los días este libro? Me encanta a veces los tiempos de discipulado que tenemos. Hay
he escuchado, ¿no?, a algunos que dicen, wow, es que nosotros esto que estamos leyendo ya lo leíamos con la familia porque mi papá nos enseñó a leer esto y leemos esto todos los días. Qué increíble es encontrarte con personas así. Pero igual como hay personas así, hay personas que tienen muchos años que a lo mejor nunca agarran este libro. Y sabes, en verdad que se nota. Y lo peor de todo es que no se nota ahorita. O sea, ahorita todos estamos aquí y parecemos bien y parecemos que todos le estamos echando ganas, ¿sí o no? Pero se nota con el tiempo. Si pudiera sacar una foto ahorita, y enseñarles una foto de cuando estábamos en la nave, te puedo asegurar que más del 70% de los hombres que estaban antes ya no están. Y no creas que están en otra congre. La mayoría de ellos están en el mundo, ¿sabes? Terminaron su familia, ya están con la amante, ya están solos. ¿Por qué? Recibieron la misma enseñanza, pero no pusieron en práctica los principios. Dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas espirituales son poderosas en Dios. ¿Por qué dicen Dios? Cuando nosotros estamos en Dios, en Cristo, caminando con Él, en una relación con Él, esas armas se vuelven poderosas. Esto puede ser un libro más, ¿sabes? Ahí que que utilice un espacio en tu librería. O puede ser algo, si tú caminas con el Señor, en lo cual se vuelva poderoso. ¿Ok? Hay gente que no se separa de su Biblia, que sabe que es la fuente que entiende que hay poder saliendo de aquí, que entiende que hay poder cuando dobla rodillas, que entiende que hay poder en sus palabras, que entiende que hay poder en su bendición. ¿Hace cuánto no bendices a alguien? ¿Hace cuánto no te acercas a alguien y bendices? Te bendigo, hijo, te bendigo, nieto, te bendigo, amigo, déjame hacer una oración por ti. Esas armas son poderosas cuando estamos en Cristo, pero si estamos alejados de Cristo, solamente van a ser palabras huecas. Ahora, la Biblia dice, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Lot fue cautivo, pero no cautivo a la obediencia a Cristo. Fue cautivo a la obediencia de aquellos que eran malos. Pero la Biblia nos dice que si nosotros usamos las armas correctas, vamos a ser cautivos a la obediencia de Cristo. Por eso no hay algo más grande para nosotros como hombres que ser obedientes al Señor, que ser siervos de Dios. Lo que para el mundo quizá es una locura, ¿no? Ay, ser siervo, ser obediente, ser servidor aquí en la iglesia. No, yo vengo a que me sirvan porque el domingo es mi día de descanso y yo estoy cansado. ¿Sabes algo? No hay honor más grande que poder servir al Señor. Y aunque estemos cansados, Jesús nos compró con su sangre. Cuando nosotros leemos Romanos 6, yo les animo que lean Romanos 6. No hay manera que leas Romanos 6 y que no digas voy a servir al Señor. La Biblia dice que fuimos librados del servicio al pecado para servir a Dios. Y luego, no, pero es que yo lo sirvo a mi manera. A ver, ¿cuál es tu manera? No, pues en mi casa. No, pues es que acá tengo esta obrita, ¿no? Y por ahí hago eso. Está bien. ¿Está bien eso, sí o no? Pero hay que dejar de hacer una cosa por hacer la otra. No. Tenemos una responsabilidad para con nuestra iglesia, ¿sí o no? Sí. Yo lo entendí, ¿sabes? Desde que conocí al Señor, aquí está mi padre de testigo. Al mes yo ya estaba con mi trajecito de decanes, ahí sin saber qué hacer, nada más saludando con mi sonrisa, dándole la bienvenida a la gente y orando por la gente que entraba. No sabía hacer mucho, pero dije, aquí estoy, hay disponibilidad, porque entendí que si antes servía al pecado, pues ahora hay que servir a Dios, ¿no?
Antes me iba a emborrachar a Ciudad de México, ahora tenemos una iglesia también allá en Ciudad de México. Cuando me dicen, ¿no te cansas? Cuando andábamos de borrachos no nos cansábamos, ¿o sí? Y si nos cansábamos le seguíamos, ¿no? ¿Por qué le vamos a servir con menor fuerza a nuestro Dios? Si de la misma manera, a ver, pónganlo así, si de la misma manera que tú le servías a tu pecado, ¿le sirvieras a Dios? No, hombre, le dirías a los pastores, con permiso, aquí llegó el consagrado. Si lo mismo que te gastabas para el mundo lo gastaras para la obra de Dios, para bendecir a tus hermanos, híjole. Y a veces nos cuesta trabajo, tanto trabajo hacer las cosas de Dios. Dice Efesios capítulo 6, verso 17, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nosotros no vamos a ser poderosos en el mundo espiritual si no tenemos una espada afilada. Y una espada afilada no significa tener la Biblia más cara, significa tener la Biblia más ojeada. No importa cuánto cueste tu Biblia si no la ojeas. La Biblia más ojeada es la más poderosa. La Biblia que se ve así toda usada es la más poderosa, ¿ok? Entonces, siempre es importante tu Biblia para todas partes. Los que también tienen sus aplicaciones, está bien, pero que estén toda subrayada, que esté toda anotada. Busquemos ser poderosos en las cosas de Dios, ¿ok? Ahora, Génesis 14, 15 dice la Biblia, y cayó sobre ellos de noche, está hablando de Abraham, quien fue a rescatar a su sobrino, y cayó de ellos de noche y sus siervos y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Fíjate algo, el respaldo de Dios se ve con lo poco. Si tú piensas que no tienes lo suficiente para llegar a cumplir los propósitos de Dios, felicidades. Se llama humildad. Pero la humildad nos lleva a buscar al Señor para llegar a cumplir esos propósitos. Si tú crees que no necesitas esto para convertirte en el hombre que Dios quiere que seas, eso se llama orgullo. Y dice la Biblia que Dios resiste a los orgullosos. Y nunca vas a tener algo de la Biblia que te mueva a tomar una decisión. Vas a ver el supernegocio y vas a decir, ¡ay, voy! Porque voy a la iglesia los domingos. Pero no estás pegado a esto. Así como Lot se aventó a las tierras donde se veían prósperas, donde se veía con mucho pastizaje y dijo, ¡esas! Pero tomó una decisión en la carne. Ahora vemos que aquí Abraham tenía esa confianza en Dios, fue de noche, rescató a su sobrino y dice Génesis 14, 16, me encanta esto. Dice la Biblia, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Fíjate la diferencia de líderes. Si tú tuvieras que escoger un líder, ¿a quién escogías? ¿A Abraham o a Lot? Abraham. Ahora, a ti no te toca escoger líder, te toca ser líder, porque eres hombre. Y en tu liderazgo va a tener consecuencia lo que pase con tu esposa, con tus hijos, con toda la gente que te va a seguir. Porque un hombre de bendición atrae la bendición para los suyos. Pero un hombre que toma malas decisiones, esas malas decisiones van a afectar a los suyos. Entonces, tenemos que fortalecernos porque quizá ahorita no estás teniendo una lucha, pero el día de mañana quizá vas a tener esa lucha de aquella mujer extraña que se menciona en el libro de Proverbios. El día de mañana vas a tener esa lucha donde se te presente un negocio ilegal que va a aparecer la puerta a la bendición. El día de mañana se van a presentar todas esas
puertas. Y el enemigo siempre, cuando se presentó delante de Jesús para ofrecerle tantas cosas, había algo que tenía que pagar. El enemigo vino con Jesús y le dijo: convierte esas piedras en pan. Jesús lo podía hacer. Pero Jesús no iba a obedecer al enemigo. Él dijo: no solo de pan vive el hombre. A ver, repite conmigo: no solo de pan vive el hombre. Voltea a verle la pancita al de al lado y dile: no solo de pan vive el hombre. Ahora contéstale: me lo hubieran dicho antes. No solo de pan, sino de qué. ¿Cuándo fue la última vez que te echaste un buffet de estos? Imagínate, un buffet. Me eché todo Génesis. Wow, buen buffet. Te atascaste, ¿no?, de la palabra de Dios. Pero a veces estamos buscando, no nada más lo que llena el cuerpo. Lo que llena el cuerpo, pues se va a la letrina, desaparece junto con tu dinero. Pero lo que cambia el corazón se queda para siempre. Entonces, nosotros tenemos que estar fuertes para esas batallas. El Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto. Dios es el que nos pone a veces en esas situaciones para que nosotros podamos darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades. Después, el enemigo le ofreció: mira, todos estos reinos te voy a dar. Pero le pidió que se postrara. ¿Y Jesús qué dijo? Solamente a Dios, ¿qué? Serviré. Y solamente delante de Él me postraré. ¿Tú delante de quién estás postrado? Bueno, depende. ¿A quién le estás sirviendo? Tú no puedes estar diciendo: estoy postrado delante de Dios, si no le sirves a Dios. No se puede. Puede ser un seguidor de Jesús, ¿no? Así como si Jesús tuviera su página de Facebook, que le pones me gusta y que sigues su palabra y que le pones las manitas cuando da un buen comentario. Hay muchos creyentes que son así. O hay gente que es obediente a su palabra. ¿Ok? Entonces hay una lucha. Y la palabra de Dios nos enseña en Génesis 14:16 que Abraham, por ser obediente, por tomar buenas decisiones, él no solamente con menos pudo ganar una batalla que no podía ganar porque el Señor estaba con él, sino que también fue de bendición aquel que a su tiempo fue desobediente. Qué padre que nosotros podamos permanecer fuertes obedeciendo la palabra de Dios, porque quizá el día de hoy los que se burlan de ti, los que te dan la espalda, los que se van buscando su felicidad fuera de Dios que tú no entiendes, si tú permaneces fiel, quizá vas a ser aquella persona que va a traer bendición para su vida y que le va a decir: ¿sabes qué? Se hace de esta manera. Tenemos que seguir avanzando. Todos los que estamos aquí hemos pasado por muchas luchas, pero yo te quiero decir algo: las luchas no se han acabado. Como esclavo del pecado, vas a luchar según la carne, vas a luchar con tus fuerzas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que los que están a tu alrededor van a vivir las consecuencias de tus malas decisiones. Pero si tú permaneces pegado al Señor, si tú permaneces buscando al Señor, si tú permaneces entendiendo que esta palabra es poderosa, llevándola a tu casa, llevándola a tu esposa, llevándola a tus hijos, llevándola a todo lugar, entonces la Biblia dice que tú harás prosperar tu camino y que todo te saldrá bien. Hay una diferencia muy grande entre venir y obedecer y solamente venir y escuchar. La Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo narra la historia de dos hombres, uno insensato y uno prudente. El insensato fue aquel que oía y que no hacía. Y a ver, esta historia quizá la hemos escuchado muchas veces, pero yo quiero preguntarte, ¿cuántos vinieron el domingo? A ver, levanten su mano. Muy bien, yo no vine, entonces no les puedo echar ahí la pedrada. No vine porque estaba enfermo. ¿Qué cambios hubo en tu vida después de la prédica del domingo? Estuvo increíble la prédica del pastor Jesse.
Yo estaba en mi casa, estaba escuchando la predicación. Estaba pensando, qué horrible es quedarse en casa sin ir a la iglesia, en verdad. Pero bueno, es algo muy personal. Y escuchaba la predicación del pastor Jesse. Y hice cambios en mi vida. Y cuando viene Armando, yo escucho la predicación y hago cambios en mi vida. Y cuando es matrimonios, me vas a ver allá sentado y mi esposa y yo hacemos cambios en nuestra vida. Estamos pegados a la palabra de Dios, pero no solamente para estar. No es solamente para estar, sino para hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué cambio has hecho con las enseñanzas que has recibido del grupo de hombres? ¿Qué cambios has hecho en tu casa? Tu esposa ya dice, wow, qué padre que está yendo hombres. He visto cambios. Ya no eres tan enojón como antes. Ya eres más disciplinado. O quizá dice, ¿para qué vas? Si sigues igual. Y a veces nos enojamos. Ay, pues entonces ya no voy a ir. En vez de decir eso, ¿por qué no hacemos un alto y decimos, oye, sí, si estoy en esto, voy a buscar hacer un cambio? Cada vez que venga, voy a intentar aplicar una cosa de cada servicio, de cada domingo. Imagínate, ¿cuántos servicios llevas ya viniendo? ¿Cuántos años llevas ya viniendo? Una cosa que hagas con lo que tú aprendes en ese servicio. Una cosa, un cambio. Pero a veces la vida se nos va como el agua entre las manos. No agarramos nada. Nada. No nos quedamos con nada. Todo lo dejamos ir. Atesorar la palabra de Dios es agarrar una verdad y hacerla mía. Estás en la fuente. Estamos en una iglesia de mucha bendición. Tenemos al doctor Armando, uno de los grandes teólogos de ahorita. Tenemos buenos maestros en casas de vida, discipulados, aprendemos versículos. Pero ¿qué cambios estás teniendo en tu vida? Yo quiero ser ese Abraham que camina con el Señor, ese Abraham que aprende a esperar, ese Abraham que cuando esté alguno caído, Dios me pueda utilizar a mí para ir por ese. Yo no quiero estar caído si mi esposa cae. No. Yo quiero estar fuerte si mi esposa llega a caer. Yo quiero estar fuerte si mis hijos llegan a caer. Yo quiero ser quien levante. Y el Señor me ha levantado a mí. El día de hoy me gustaría orar porque la verdad es que la lucha no es fácil. Y muchos de ustedes quizá han caído 1, 2, 3, 4 veces. Y quizá estás viviendo algunas consecuencias de esas caídas. Pero ¿sabes algo que me encanta del Señor? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, dice la Biblia. Y si el día de hoy tu vida está oscura como esa noche que ves ahí en esas ventanas grandes, te quiero asegurar que el día de mañana va a volver a salir el sol. Y dice la palabra de Dios que de esa misma manera que sale el sol, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y aunque quizá nosotros hemos fallado, la Biblia nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de toda la maldad. Quizá aquí hay alguien que ya se volvió un poco insensible, que ya aprendiste a venir aquí teniendo una doble vida, hablando con alguien que tú sabes que no tienes que hablar, viendo pornografía, mintiendo. Pero el día de hoy yo quiero orar por ustedes para que se levanten y se fortalezcan en el Señor,
Yo entiendo que todos tenemos una tendencia hacia el mal, pero también entiendo que el Espíritu Santo nos ayuda con aquellas decisiones que nosotros no podemos tomar. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y te voy a pedir de manera muy personal, nadie se va a enterar de esto, es entre tú y Dios, que confieses en qué has estado fallando. Seguramente aquí hay hombres que están atorados en la pornografía, que están atorados hablando con una mujer que no tienes que hablar, que están dedicándole demasiado tiempo a las cosas de este mundo, pero no a la palabra de Dios. Que hay hombres que todavía no se han decidido por seguir a Cristo. Hoy es el día. Ahí en tu lugar vamos a orar. Señor Jesús, el día de hoy, Padre, te pedimos perdón por nuestras malas decisiones. Quizá pensamos en Lot y nos burlamos, pero quizá aquí hay muchos cautivos también, mi Señor. Pero el día de hoy creemos, mi Señor, que tú nos puedes dar esa libertad, Padre. Que uno más grande que Abraham es aquel que ha venido por nosotros a hacernos libres, mi Señor. El día de hoy creemos, Padre, que en ti hay perdón, que en ti hay salvación, mi Señor. Que tú nos puedes dar la fortaleza, mi Señor, para no vivir, mi Señor, cautivos de nuestro pecado. Señor, mi Dios, cambia nuestra mente, cambia nuestro entendimiento. Te pedimos ayuda. Estamos desesperados, mi Señor. Queremos crecer más de lo que hemos crecido hasta ahora, mi Señor. Queremos ser como ese hombre llamado Abraham, mi Señor, que estaba listo, Padre, para defender a los suyos, listo para levantar al caído, listo, mi Señor, no para justificar del por qué estaban tirados, no para echar culpa, no para echarles enfrente sus errores, mi Señor, porque cualquiera de nosotros podría hacer eso de una manera muy fácil, mi Señor, sino que Él, mi Señor, tomó el riesgo y fue por su familiar y lo levantó. Así te pido, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nosotros seamos usados y que si hemos fallado y esas fallas tienen nuestras manos atadas y nuestros pies atados y nuestra boca cerrada, el día de hoy te pedimos perdón, mi Señor. Perdónanos, porque quizá todo mi alrededor está sufriendo las consecuencias de que yo no estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer, mi Señor. Perdóname. Renueva mi entendimiento, mi Señor, para hacer las cosas a tu manera, Padre. Te damos tantas gracias. El día de hoy, mi Señor, te entregamos ese amor por nuestros dispositivos y te pedimos, mi Señor, que nos des más hambre por tu palabra. Señor, mi Dios, que nuestras armas no sean carnales, que no nos movamos por lo material, mi Señor, sino por tus promesas que son eternas. Ayúdanos a cambiar nuestra mente, mi Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.